6:02 de la tarde, bienvenidos a La Voz del 21. ¿Cómo estás, Álvaro Reyes, que nos acompañas hoy para hablar de diferentes temas importantes, además porque la coyuntura lo amerita? Y es que hoy el fiscal de la Nación, el señor Tomás Aladino Gálvez, ha ido a Palacio de Gobierno a recibirle la manifestación que tenía que rendir hoy José Gerí por sus reuniones, ¿no?, con el ciudadano chino y además la amistad que tiene con otros empresarios también. Sí, Mario, de verdad, como además con la nueva escenografía que tiene Perú 21, ¿no? Nos renovamos. De la que no hemos podido hablar, pero sí hay que destacar, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, a ver, la diligencia empezó a las 9 de la mañana, Tomás Gálvez llegó minutos antes. Lo que sorprendió fue que le abrieron las puertas de Palacio de Gobierno, las puertas principales del patio de honor para que pueda ingresar con su vehículo, no muy cómodo él, no parecía que querían hacerlo sentir muy cómodo al fiscal de la Nación para ese interrogatorio, llamó un poco la atención, ¿no? Es una pasadita de mano, a mí me parece, ¿no? Sí, probablemente, ¿no? Lo han recibido por la puerta grande al fiscal de la Nación, ¿no? Es un mensaje subliminal, yo creo, porque además recordemos que Tomás Aladino Gálvez fue el fiscal que también vio su caso anterior antes de que sea presidente de la República. ¿No? Archivó el caso de violación, ¿no? Claro, entonces sí, de lo que se hablaba ya antes de esta diligencia es que puede haber, sí, un acercamiento entre Tomás Gálvez y José Gerí, aunque ellos lo han negado, ¿no? Pero bueno, finalmente la política se mueve de esa forma, ¿no? Uno tiene que interpretar los hechos y es lo que nosotros también vamos a hacer en este momento, ¿no? Te decía que la diligencia duró poco más de 3 horas, un interrogatorio que según el fiscal de la Nación, José Gerí respondió alrededor de 30 preguntas, ¿no? Algo que me llamó la atención fue que participó también la Procuradora General, María Carvajulca, ¿no? Cuestionada además, ¿no? Condenada, además. Condenada, ¿no? Ha sido condenada en estos días por no haber entregado información pública, ¿no? Cuando era también procuradora de una municipalidad. Entonces, ella ha participado en la diligencia, me sorprende que ella, a pesar de esa condena, continúe en el puesto. Creo que hay cuestiones ahí también judiciales que le permiten a ella todavía continuar, pero en todo caso, claro, en todo caso el Ejecutivo podría haber alguna rendija ahí legal, porque imagínate, estás manteniendo a una procuradora pública, a una alta funcionaria que tiene que velar por el sistema de justicia, la defensa del Estado, siendo y está ella, condenada, ¿no? En estos momentos condenada. Sí, ¿no? totalmente, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, más que irónico, preocupante, ¿no? Entonces, la diligencia se realizó de esa forma. Lo que entendemos es que, bueno, sí le consultaron sobre el empresario Xi Guoyang y el presidente mantuvo ese mismo discurso que le hemos escuchado tanto en la Comisión de Fiscalización del Congreso como también cuando dio una conferencia de prensa, ¿no?, a la prensa, negando justamente que se haya tratado algún tema irregular, alguna coordinación irregular con Xi Guoyang en esas reuniones clandestinas, ¿no? Claro, pero los hechos hablan. Los hechos hablan, y es que el dominical Punto Final primero alertó de esta fotografía de José Gerí en este chifa de Chihuayán, el chino Johnny, como es conocido, como lo conocen, ¿no? El mismo presidente. Y no es la primera vez que él se reúne con él. Siendo congresista también ha recibido a Xi Guoyang en su despacho. Y siendo presidente también, el presidente Gerí ha ido varias veces a esas instalaciones. Ahí lo que imaginamos que le debe haber preguntado el fiscal de la Nación a Gerí es, bueno, más allá de la relación que pueden haber tenido, si realmente en algún momento hubo algún favorecimiento, beneficio hacia Xi Guoyang, ¿no? Aunque el mismo ciudadano chino lo ha negado. También, pero hay hechos. ¿Cómo te refieres para beneficiar a O sea, Xi el Guoyang? presidente José Gerí dijo en la Comisión de Fiscalización, todos lo vimos, que él no tenía información si es que en ese momento Xi Guoyang tenía alguna contratación o algún tipo de contrato o preventa con el Estado. Él lo dijo, pero al final salió otra información. O sea, lo que salió es que, bueno, hasta ese momento, con sus empresas, las empresas que se le conoce al menos, a Xi Guoyang no tenía contratos con el Estado, ¿no? Que la última había sido, creo, en 2020, 2021. Pero, en todo caso, lo que señala un informe del Congreso de la República es que de la comisión, además multipartidaria, que investigó las empresas chinas, ese informe ubica a Xi Guoyang como un operador del Club de la Construcción chino, ¿no? Que gracias a él, según este informe,
es que las empresas chinas consiguieron contratos con el Estado, ¿no? Y además eran empresas chinas que, de acuerdo al mismo documento del Congreso, o habían incurrido en actos de corrupción o habían abandonado además las obras, ¿no? A su Claro. suerte, entonces no habían sido concluidas. Entonces, es Pero más, incluso si uno revisa ese informe, lo que dice es que en todos los contratos que se han supervisado, que han fiscalizado los congresistas, en todos se han encontrado irregularidades, ¿no? Algún tipo de irregularidad. Entonces estamos hablando acá obviamente, ¿no? Acuerdos comerciales que tienen que ser explicados, ¿no? Y una de esas personas que puede llegar a explicar, de acuerdo a la información que tenemos, es el mismo Xi Guoyang, ¿no? claro, y además de eso es como el presidente Gerín no tenía conocimiento de esto. Si había una investigación, incluso del Congreso de la República, donde ubicaban a Xi Guoyang como el operador de empresas chinas con el Estado. Claro, eso mismo, ¿no? Y además hay que también recordar que justo hay dos versiones del informe que elabora esta comisión multipartidaria, ¿no? Una es la que ingresa al Pleno del Congreso, ¿no? Que es una versión con 609 páginas, y otra es la que se elaboró en ese Pleno y que ya tenía 610 páginas, ¿no? Nosotros en Perú 21 lo hemos publicado y justamente se agrega una página más y ahí aparece el nombre de Xi Guoyang, ¿no? ¿Cómo aparece el nombre? O sea, el nombre no puede haber aparecido de la nada, mucho menos puede haber aparecido en ese debate del Congreso, donde la mayoría de congresistas no sabía, o por lo menos no había participado de la comisión multipartidaria, donde se habían visto no solamente nombres de personas naturales, sino también de empresas, ¿no? Entonces, lo que uno puede prever de esto es que la comisión multipartidaria ya tenía mapeado, ya tenía rastreado a Xi Guoyang, ¿no? Sino que Sabían quién era. sabía quién era, pero en esa primera versión del informe no lo incluyeron, ¿no? Hasta ya después, en este debate en el Congreso, que se incluye, ¿no? Lo que sabemos es que se incluye el nombre de Xi Guoyang y además las empresas que representaba, y además los indican a él en ese informe como operador de las empresas chinas, pero luego se dio este cuarto intermedio, ¿no? Este pedido de cuarto intermedio, desde el 16 de mayo de 2024, y de ahí duerme el sueño de los justos este informe, ¿no? Está con Morfeo ese informe. Pero además, aquí en Perú 21, tú también tienes un informe donde revelas este concierto sinfónico que el presidente organizó y que se encargó de invitar de manera especial a estos ciudadanos y proveedores del Estado. O sea, hay un correlato de hechos que hacen sospechar por lo menos que las cosas no están claras o que hay un trasfondo que aún no conocemos. Ujú, claro, ahí lo que nosotros revelamos es que hay 20 ciudadanos chinos invitados, ¿no? Y entre ellos el chino Yoni. Claro, chino Yoni, y además el otro chino, Hiwu Xiaodong, ¿no? Que es el ciudadano que ingresó como Pedro por su casa, Palacio de Gobierno, pese a tener una orden de arresto domiciliario, ¿no? ¿Cómo, o sea, no? Claro, ¿no? ¿Y desde cuándo lo tiene? Y también fue invitado a esta gala sinfónica que recuerdas, ¿no? Entonces, ahí lo que vemos es que tiene por lo menos ¿Por qué agasajar? un trato privilegiado, Ajá, además, claro. por parte del presidente, y él no puede negar de que no lo conoce, ¿no? Definitivamente. Hay fotografías, además de quienes también estuvieron presentes en este Teatro Nacional. Están dos congresistas, Alex Paredes, Kira Alcaraz, si no me equivoco, y, bueno, estos empresarios y proveedores del Estado. Pero esto da mucho que pensar. ¿Por qué el presidente se preocuparía tanto de agasajar con un concierto sinfónico a estas personas? ¿Por qué? Si él es un presidente y tiene que guardar las formas. Ya hemos tenido la experiencia del caso Zarratea. Sí, claro. Mira, y lo que sabemos también es que a esa gala sinfónica fueron invitados únicamente con la aprobación del presidente, todos los invitados, ¿no? Y además no permitían, mira, para que veas, ¿no? O sea, eran invitados también funcionarios públicos altos, o sea, han ido congresistas, ministros, ¿no? Directores de línea de distintos ministerios, y algunos de ellos, por ejemplo, iban con su fotógrafo, ¿no? Porque creyeron que, como era una invitación del presidente y era una gala sinfónica, además llamada Presidente de la República, o sea, era en nombre de José Gerí, ¿no? Claro. Creyeron que podían ir con sus fotógrafos del ministerio, de las instituciones, para tomar fotos y decir que estaban acá, pero en el Ministerio de Cultura, que era la organizadora de ese evento, les impidieron. Dijeron, no, acá no se van a permitir fotos. Y es más, y si uno revisa
en los registros, por ejemplo, en las redes sociales del Gran Teatro Nacional, donde se realizó esto, del Ministerio de Cultura, no hay registro de ese evento. O sea, no fue público. Si hubiera sido público, hubieran tomado imágenes, ¿no? Pero no permitieron hacer eso, ¿no? ¿Y tú crees que el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, interino, pero es el fiscal de la Nación que tenemos, le haya hecho todas esas preguntas con respecto a todos estos hechos? O sea, se le ha pedido también las llamadas, ¿no? ¿Se va a acceder? Porque uno puede hacer una llamada también por internet y no queda registrado. Claro, eso justo es algo que no entró a tallar el fiscal de la Nación, porque él menciona que el mismo Gerí, él ha autorizado que se acceda a su secreto de comunicaciones, ¿no? Por mucho tiempo el secreto de las comunicaciones se refería a las llamadas telefónicas, pero directo al teléfono. Claro, ¿no? las oficiales, digamos. Entonces, ¿cómo se accede a ese reporte? Llamas al operador o la fiscalía se comunica con el operador de telefonía que maneja el usuario, en este caso Gerí, y luego le dice, ya, quiero que me muestres, o que me muestres, claro, que hagas un informe, elabores un informe, con todas las llamadas telefónicas que han ingresado o salido de este número de teléfono, ¿no? En este caso del presidente. Y ahí es como, y en este periodo de tiempo, además, ¿no? En este periodo de tiempo, de tal fecha, ¿no? Pero, claro, eso es solamente por directamente por teléfono, ¿no? Y los mensajes, las aplicaciones de mensajería, WhatsApp, Telegram, ¿no? Claro, tantas más que tenemos, exactamente, además, ¿no? Signal también. Ya, claro, de esos también se va a acceder, o sea, suponemos que sí, ¿no? Tendría que ser, porque si no, ¿de qué manera es que se va a llegar realmente a una investigación o arribar a una investigación o a un aclaramiento de los hechos, ¿no? Claro, habría también que ver cuáles son las respuestas que va a dar el presidente, que le ha abierto las puertas grandes. Por la puerta grande ha entrado y por la puerta grande también se ha ido el fiscal de la Nación, ¿no? Como una pasadita de mano. Ahí lo hemos visto. Pero hay otro tema también importante que en Perú 21 lo hemos impulsado desde hace mucho tiempo, y es el tema de José Luna Gálvez, las investigaciones que él tiene y su entorno. En este caso, se le ha levantado de parte de la Fiscalía el secreto bancario. Sí, el secreto bancario, bursátil, o lo que dice esta orden judicial es que la Fiscalía va a poder hurgar en todas las transferencias, intercambios, ¿no? Entre cuentas, no solamente de José Luna Gálvez, sino también de su empresa, ¿no? La Universidad Telesub, que como sabemos ya no es universidad porque no ha recibido el licenciamiento de la SUNEDU, ¿no? Pero, ¿qué dice la Fiscalía? ¿Por qué se le está levantando y a quiénes comprende? A ver, mira, en este caso hay que aclarar algo. Este levantamiento del secreto bancario es en el ámbito de extinción de dominio, que es diferente a la vía penal. Sin embargo, tiene que haber un sustento penal para que, o una investigación, claro, para que la extinción de dominio, digamos, tenga una razón de ser, ¿no? Entonces, en este caso, la investigación penal, porque la extinción de dominio se desprende de la investigación penal, es por los aportes de campaña que habría recibido en su momento el fallecido exalcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, ¿no? Hay que recordar que Luna Gálvez participó de esa campaña en el año 2014 para que sea reelegido o sea elegido como alcalde de Lima, ¿no? Entonces lo que señala la Fiscalía es que en esa etapa entregaron aportes de campaña Odebrecht, las empresas Odebrecht y OAS, ¿no? Y que quien manejó esos recursos que eran, como sabemos, camuflados, ¿no? Y según la Fiscalía de procedencia ilícita, fue Luna Gálvez. Entonces, de acuerdo a la investigación, para aparentar o simular que los ingresos de ese dinero eran legales. Exactamente, se hizo a través de la empresa Telesub, ¿no? A través de contratos, por ejemplo, que hacía la universidad, y ahí es donde menciona la Fiscalía es que se camufló ese dinero ilegal, ¿no? Que entraron de las empresas brasileñas. Entonces, para entender, esa es la parte penal. Entonces, la extinción de dominio lo que hace es, básicamente, es expropiar, en este caso, bienes que han sido adquiridos con dinero ilícito. Eso es básicamente lo que hace. Bienes pueden ser casas, automóviles, ¿no? Todo bien que puede haber sido comprado con dinero sucio, pongámoslo así, ¿no? Dinero obtenidos por la corrupción. Entonces, este caso, lo que la Fiscalía está, o la hipótesis fiscal, es que hay
se ha enriquecido o tiene propiedades, José Luna, con dinero que justamente provino de esa fuente, ¿no? De esa fuente ilícita que vendría a ser los aportes de las empresas brasileñas, ¿no? Uy, debe estar con los crespos hechos. ¿Cuántos bienes debe de tener que de repente van a ser expropiados si es que esta investigación da como resultado de que sí el dinero era ilícito? Sí, claro, ¿no? Incluso en su momento también la Fiscalía allanó los bienes de Luna Gálvez justamente con esas sospechas, ¿no? Y claro, y como mencionas, vamos a ver cuántos bienes pueden haber rastreado finalmente el Ministerio Público, ¿no? ¿Y cuántas personas están involucradas en esta situación? Porque en algún momento también otros medios se leía que el entorno de Luis Castañeda también podría estar involucrado. ¿Es Sí, esto sí? sí, claro, o sea, es que, acuérdate, es en época de campaña electoral, ¿no? Del exalcalde Luis Castañeda Locio, ¿no? Entonces, a quien tiene, bueno, el más peso pesado después de él, en ese periodo fue José Luna, ¿no? Entonces, es por eso que, claro, hay otras personas más que se involucran, por ejemplo, también gente de las propias empresas, ¿no? Que también están involucradas en esto, ¿no? Pero es básicamente el peso pesado de José Luna, ¿no? ¿Y cuánto podría enfrentar José Luna? O sea, si es que esto se corrobora de que todos los bienes que tiene se hizo con dinero ilícito. Bueno, en este caso, si es extinción de dominio, lo que hace... Solamente son es, las claro, casas y los bienes, exactamente, es nada más. para quitarle eso, ¿no? Pero hay que recordar que a él también se le tiene una acusación vigente, ¿no? Que ya por estas fechas ya debería iniciarse el control de acusación por la inscripción ilícita del partido Podemos, ¿no? El denominado caso OMPE, que es la investigación que inició ya hace unos años el Ministerio Público, en donde le imputa a José Luna el haber sobornado, ¿no? Menciona, a miembros del extinto Consejo Nacional de Magistratura para que ellos elijan al jefe de la OMPE, que era afín a José Luna Gálvez, y a su vez permita la inscripción de Podemos, ¿no? Y que participe de las elecciones, como ya hemos visto que ha podido hacerlo, ¿no? Incluso va a participar en las elecciones del 2026, ¿no? Pero está en veremos igual, ¿no? Porque Sí, y en este caso, disculpa, la Fiscalía está pidiendo 22 años de cárcel, ¿no? Contra José Luna. claro, pero cuéntanos, ¿cómo va? ¿Avanzado? Claro, por eso, claro, es lo que te mencionaba, ¿no? O sea, lo que tiene que ¿Está en la pasar etapa final? no, lo que tiene que iniciar ahora es el control de acusación, porque la investigación ya concluyó. Entonces, ¿El juicio oral, te refieres? no, el control de acusación es la fase previa al juicio oral. O sea, en esta etapa, ¿qué es lo que pasa? El juez tiene que, como menciona el nombre, controlar que todo lo hecho por la Fiscalía esté En acorde orden. al debido proceso. Ajá, entonces, por ejemplo, tú le imputas un delito a esta persona, ¿no? A José Luna. Entonces, el juez lo que va a ver es, a ver, ya le imputas esto, ya no están las pruebas. Acá, ya. Ya, Pero de en acuerdo. esto acá tú no has sustentado bien. No, ¿sabes qué? Esto Te no, lo esto no devuelvo. puede- no, o lo devuelve o dice, no, ¿sabes qué? No tienes cómo sustentarlo, esto No lo va, lo excluye. lo Claro, quito. exactamente, ¿no? Entonces es como una limpieza de la acusación antes de ir al juicio ya, donde se supone que ya está todo en orden y solamente queda escuchar a los testigos, que el fiscal presente las pruebas, ¿no? Así como hemos visto los juicios, por ejemplo, de contra John Tumala o contra Martín Vizcarra, ¿no? Que es básicamente un enfrentamiento, un choque de las partes, ¿no? De pruebas de cada una de las partes, no tanto de la fiscalía como del acusado. ¿Y cómo ves la situación así del señor Luna Gálvez? ¿Está muy comprometido? Yo creería que sí, ¿no? Creo que las evidencias son muy contundentes y además también habla el hecho de que la misma investigación haya seguido su curso, ¿no? Pese a que él por todos los medios ha tratado de intentar claro, poner ¿no? trabas, ¿no? Sí, incluso lo que Luna Gálvez, en este caso, por ejemplo, que hemos hablado de aportes de campaña, Luna pidió a la misma Fiscalía, cuando existía el equipo especial Lavajato, pidió que se le aplique la sentencia del Tribunal Constitucional que benefició a Keiko Fujimori, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De que los aportes de campaña también no son quería salir delito. librado. Exactamente, quería que se le aplique a él también, ¿no? Porque dice, ya, si a Keiko Fujimori están diciendo que no es delito el recibir aportes de campaña antes del 2016, entonces a mí también, ¿no? Lo que entendemos es que la Fiscalía finalmente negó, ¿no? Negó o rechazó ese pedido, pero una vez que eso suceda, ya en dos instancias, o sea, con un fiscal provincial y luego con uno superior, el congresista y actual candidato presidencial por Podemos puede recurrir al Poder Judicial, ¿no? Y hacer ese mismo pedido al Poder Judicial, ¿no? Que es
probablemente lo que va a hacer, ¿no? Bueno, vamos a ver qué sucede, porque igual la investigación tiene que seguir avanzando. Te agradezco, Álvaro, por acompañarme este primer tramo. Nosotros vamos a seguir informando y ya saben, pueden informarse también en la web de Perú21.pe con los últimos detalles de este caso y también, ¿por qué no?, ¿qué habló José Gerí con el fiscal de la Nación en esta manifestación por el caso del tío Johnny, o del chino Johnny, mejor dicho, que ya lo hemos conocido? Xi Guoyang ha estado reuniéndose en reuniones, valga la redundancia, no transparentadas, clandestinas, que si no hubiera habido estos destapes periodísticos, no lo hubiéramos conocido.